Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión de videoconferencia que vamos a presentar. Soy el doctor Javier Flores Aranoca, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Es un grato placer esta noche presentar el Poder Judicial y en especial la Corte Superior de Justicia de Tacna, la conferencia que va a dictar el doctor Héctor Lama More, que ha sido ya presentada por los diversos medios para que todos podamos escuchar esta conferencia de la cual nosotros como institución estamos sumamente orgullosos de presentarla, puesto que se trata de un tema muy importante, muy valioso para el mundo jurídico, pero en especial para la administración de justicia del país. Pues como veremos, el tema que abordará el doctor Héctor Lama More tiene que ver directamente con lo que viene pasando hoy en día en el país y en el mundo, que abarca la administración de justicia, es decir, el Poder Judicial del Perú, pero también los poderes judiciales de otros países del mundo, puesto que se trata de enfrentar en estos momentos una circunstancia, una coyuntura que obliga a que los operadores de justicia en general adoptemos diversas medidas que nos permitan administrar justicia, los jueces del país administrar justicia en estas circunstancias especiales. Y yo pienso que esta conferencia que va a dictar el doctor Lama More es el corolario de un trabajo constante y de largo tiempo que ha venido desarrollando desde sus inicios como juez. Sabemos que el doctor Lama More se ha desempeñado como juez especializado, como juez superior y últimamente como juez supremo titular de la Corte Suprema de la República del Perú. Un corolario que implica que lo que vamos a escuchar y lo que hemos venido escuchando en los últimos días, en las conferencias que viene dando el doctor Lama More, es el resultado, lógicamente, de un esfuerzo de muchos años que ahora vemos concretado en diversos proyectos que voy a mencionar un poco más adelante. Ese resultado, decía, porque no se trata de simplemente de lanzamiento de una idea, de un proyecto, sino más bien es el resultado de un trabajo de muchos años. Conocemos a través de lo que nos ha enseñado el doctor Lama en estas últimas semanas en sus videoconferencias que en un comienzo se trataron proyectos como, por ejemplo, el remate electrónico, la firma electrónica, casilla electrónica, proceso electrónico, etcétera, que poco a poco, a través del tiempo, se han ido desarrollando. Pensamos desarrollando por su valiosa labor como docente universitario, como magistrado, que le ha llevado a tratar estos aspectos que nos interesan mucho, sobre todo en estos tiempos que calzan a la perfección. Pienso que como hombre de derecho, no solamente ha abordado el doctor Lama More la tarea esencial, que es la de administrar justicia aplicando correctamente el derecho, sino que más allá de eso, este trabajo lo ha venido desarrollando para poder hacer más viable, más eficaz el trabajo de juez al momento de resolver los conflictos que hay entre las personas, es decir, el cómo hacerlo, porque no solamente era el hacerlo, sino el cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo le ha llevado a hacer planteamientos, como le decía hace un rato, como por ejemplo hacer un remate electrónico cuando los remates no podían hacerse ya de la forma tradicional en que se venía haciendo. Y es una suerte de muchas cosas que seguramente el doctor Lama More nos va a dar a conocer, que han culminado en proyectos tan importantes como por ejemplo el de la litigación oral, como el del expediente
electrónico, que en su trabajo ya como juez supremo ha tenido, y como consejero del Poder Judicial, ha tenido la ocasión de poder ponerlos en práctica, de desarrollarlos. Y hoy día en el Perú son proyectos que se vienen desarrollando. Es una realidad la litigación oral civil en los procesos civiles, cosa que en años atrás era impensable, era poco creíble de que los procesos civiles también sean orales. Hoy en día ya lo son. Gracias al impulso que le ha dado el doctor Lamamor en su labor de consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ha llevado después, porque es una siguiente fase, por así decirlo, a la implementación del expediente judicial electrónico para hacer los procesos judiciales electrónicos. Es decir, dejar de lado la forma tradicional de tramitar un proceso, que es a través del uso del papel, y llevarlo a un nivel de tramitación electrónica. Eso también es una realidad que reconocemos y destacamos que se haya hecho de ese modo, que lo haya hecho así nuestro expositor de esta noche. Y no está de más mencionar que en los últimos días, o en la última semana, hemos tenido nosotros, hemos sido noticiados de importantes proyectos que se están realizando gracias a las propuestas que ha hecho el doctor Lamamore para la Administración de Justicia en tiempos del COVID-19. Como quiera que la Administración de Justicia no puede parar y no debe, porque se trata de proteger los derechos de las personas, aun cuando existiera una emergencia como la que estamos viviendo ahora, no podría pararse, pero tampoco se puede comprometer la salud y la vida de los trabajadores del Poder Judicial, magistrados y auxiliares. Ha ideado una serie de instrumentos, de técnicas, para hacer viable el trabajo en esta época. Y eso es trascendental, porque de ese modo continuamos con la tarea de la Administración de Justicia sin comprometer la vida de los trabajadores mismos. Y la sociedad se ve beneficiada con la tramitación de sus procesos utilizando las herramientas tecnológicas que ha propuesto el doctor Lamamore. Entre otros proyectos, tenemos, por ejemplo, la elevación de expedientes a la Corte Suprema electrónicamente. Ya no solamente aquellos expedientes, el expediente judicial electrónico de la nueva ley procesal de trabajo, es decir, los procesos laborales que a la fecha por ley que está vigente, se elevan de ese modo, sino también en los otros procesos. En los demás procesos también se va a poder hacer de ese modo, para que los trabajadores no tengan que ir físicamente al centro de trabajo para poder elevarlos. Y de esa manera se evita el contagio. Entre otros proyectos muy importantes que seguramente también nos dará a conocer el doctor Lamamore, importantes proyectos hacen posible que la Administración de Justicia en el país siga transitando, siga caminando, porque finalmente de eso se trata. El doctor Lamamore, para presentar su trayectoria profesional en el país, él es abogado titulado por la Universidad Mayor de San Marcos, también ha realizado estudios de maestría, de magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica del Perú, es doctor, tiene estudios concluidos de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha desempeñado como magistrado, como juez, la mayor parte de su trayectoria profesional. Decía en su momento pasado de ser juez especializado en civil, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido también presidente de esta Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente es juez supremo titular de la Corte Suprema de la República, y en esa condición es también actualmente consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú. El doctor Lamamore no requiere mucha presentación, lo conocemos bastante, ya también los hombres del derecho del país conocen bastante de su trayectoria. Es un honor poder presentar esta noche a nuestro ilustre invitado para que dicte la conferencia que va a darla en forma inmediata. Sin más que decir, damos el uso de la palabra para que pueda iniciar esta conferencia el doctor Héctor Lamamore.
Muchas gracias, Jael, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Expreso mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda de compartir con la Corte, jueces, trabajadores y con el público que puede conectarse a través de las redes de Facebook. Justicia TV, tengo entendido, está conectando a través de sus redes esta exposición. En realidad se me ha pedido, se me ha convocado para tocar un tema relativo a los retos y alcances de la actividad del Poder Judicial luego de la cuarentena, es decir, post-cuarentena. ¿Qué va a ser de la actividad del Poder Judicial? ¿Cuál va a ser su escenario cuando se levante el aislamiento social dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? Primero, antes de tocar este tema importante de las actividades del Poder Judicial luego de levantada la cuarentena, ya post-cuarentena, es bueno ubicarnos en lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué cosa es el Poder Judicial en la actualidad? Desde el 16 de marzo a la fecha, como todos sabemos, el Poder Judicial suspendió sus labores y las ha ido primero por 15 días, luego por 15 más, y así sucesivamente hasta que la última ha sido una prórroga de 15 días de suspensión de labores que concluyen el 24 de mayo. En este periodo de tiempo de la cuarentena, el aislamiento social, el Poder Judicial ha desplegado actividades de órganos jurisdiccionales de emergencia para poder atender solo los casos graves y urgentes que tienen que ver con asuntos penales vinculados a la libertad, con temas de violencia familiar, con protección de derechos fundamentales, afectados gravemente en habeas corpus, amparos, y la entrega de los certificados de consignación en materia de alimentos. Pero no solamente estos órganos de emergencia son los que están funcionando como una demostración evidente de que el Poder Judicial no ha cerrado el 100% de sus actividades, sino que por razones propias del aislamiento ha dejado abierta la emergencia judicial. Pero durante el periodo que van de los primeros 15 días y los siguientes, el Consejo Ejecutivo estableció la necesidad de activar los procesos que estaban pendientes. Y el mejor escenario para poder hacerlo eran los procesos judiciales que están tramitándose bajo la forma de en estos casos no se requiere desplazamiento de personas ni desplazamiento de expedientes porque el expediente se desplaza por las redes y un expediente puede verlo simultáneamente varias personas, lo puede ver el juez, lo puede ver el secretario, incluso lo puede ver simultáneamente el litigante o su abogado. Esa es la ventaja del expediente electrónico, por lo que el Consejo Ejecutivo dispuso que los jueces que laboran con expediente judicial electrónico continúen con su actividad jurisdiccional pendiente y la realicen sin que ello implique desplazamiento de personas. Pero además, no podemos decir que el Poder Judicial se ha quedado solamente en ese escenario, sino que además el Consejo Ejecutivo autorizó para que los jueces puedan retirar expedientes del Poder Judicial, llevárselos a su domicilio para continuar trabajando las tareas pendientes. Es decir, si bien es cierto, solo los órganos de emergencia y los procesos eje son los que están actualmente desarrollando actividad jurisdiccional por actos procesales que se realizan durante este periodo, también es bueno decir al público y que conozcan de que hay jueces que no forman parte de los órganos de emergencia, que no forman parte tampoco de los órganos que ven eje, sino el resto de los jueces, preocupados también por el atraso que se está produciendo producto de la cuarentena de los procesos judiciales que se vieron paralizados al 13 de marzo de este año y se han llevado expedientes, han estado trabajando, han producido sus sentencias y han desarrollado descarga procesal respecto de los procesos que tenían asuntos pendientes a resolverse al 13 de marzo de este año. Pero el asunto no queda ahí porque en la Corte Suprema de Justicia de la República los jueces de la Corte Suprema han venido desarrollando actividad jurisdiccional. Han habido expedientes programados durante estos días y ellos han estado votando esos expedientes. En aquellos casos en los que no se requería presencia de abogado, la votación de estas causas estos días
y el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que esas resoluciones, que son calificaciones de recurso de casación, consultas, quejas, en casos en los que no hay decisión de abogado, se consideren válidamente emitidas y además puedan ser notificadas. Estas actividades jurisdiccionales realizadas en la Corte Suprema es muy importante resaltar, porque la carga procesal en la Corte Suprema es bastante grande y esta es una oportunidad que no puede perderse en el sentido del tiempo que se produce como vacío en el periodo de la suspensión de actividades jurisdiccionales. Como podemos ver, entonces el Poder Judicial no se encuentra paralizado. De una u otra manera está actuando en el terreno jurisdiccional. En el caso de la emergencia y los procesos eje, continúan actividades jurisdiccionales durante el periodo. En el caso de la Corte Suprema, votan aquellas causas en este periodo, programadas para este periodo, en las que no se requiere intervención del abogado. Y además, por supuesto, los jueces, retirando expedientes físicos para llevarlos a su domicilio, ha permitido que se produzca por lo menos parte de la descarga procesal que se generó a raíz de esta paralización. En el trabajo que viene en adelante, incluso las que se producen en estos momentos, requiere de uso de la tecnología. Sin duda que el riesgo de contagio es bastante alto. Este COVID-19 tiene la particularidad de transmitirse de una manera muy fácil. La cercanía de las personas permite su transmisión rápidamente y el contagio es violento, rápido, y en algunos casos, dependiendo de la situación personal de contagiado, podría incluso ser letal. Y de hecho que lo es. Hay muchos muertos a nivel nacional. Ya están contándose por centenares. No sabemos hasta qué monto se va a llegar de fallecidos. Hay también, por supuesto, contagiados en el Poder Judicial. No muchos, pero los hay. Hay también fallecidos en el Poder Judicial. Se está estableciendo si ese contagio ha sido producto de su actividad jurisdiccional o ha sido producto de la actividad que tienen las personas en su ámbito familiar o personal. Sin embargo, el Poder Judicial ha introducido mecanismos técnicos para impedir que se propague el COVID a través de las audiencias virtuales. Se han producido a lo largo de estas semanas más de 2.000 audiencias virtuales. Hay un dato que se está circulando que incluso la actividad jurisdiccional de manera virtual, sea por videoconferencias para la votación de causas, o sea para la jurisdiccional de votación entre los propios jueces, alrededor de 9.000 actividades jurisdiccionales con el uso de la videoconferencia. Esto es muy importante porque la videoconferencia permite el tratamiento de los asuntos jurisdiccionales en votación o en escuchar a las partes en los órganos de emergencia, sino también, por supuesto, en la transmisión de los conocimientos que se pueden producir a través de estas videoconferencias. No quedaba entonces paralizado por razón de que es difícil la cercanía por el riesgo que entraña el contagio de este virus que en algunos segmentos de la población podría ser fatal. La actividad jurisdiccional también se facilita a distancia. El eje es uno de ellos y la demostración es que en la actualidad el expediente judicial electrónico funciona y ha permitido desarrollar actividad jurisdiccional sin ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa con los expedientes físicos? Los expedientes físicos deberían permitir trabajo remoto. Pero el expediente físico, por su naturaleza, no puede estar en varios sitios al mismo tiempo, así que tiene que desplazarse materialmente. Y el desplazamiento material del expediente físico impide precisamente el trabajo a distancia. O se hace a distancia o se hace muy complicado, porque si el colegiado es de 3, el expediente físico lo tiene el ponente y de repente lo pueden pedir los otros magistrados y estaría circulando de mano en mano. Y si hay que hacer alguna actividad que lo hacen los propios auxiliares, había que entregar el expediente a los auxiliares.
Entonces, la antítesis del trabajo a distancia es el expediente físico. Entonces, el Consejo Ejecutivo ha decidido en este periodo, en estas semanas, el Consejo Ejecutivo, preveyendo lo que viene adelante, decidió entonces disponer la digitalización de esos expedientes. Dicho en otras palabras, hacer que esos expedientes, que son físicos, se puedan ver por el sistema. Dejarse ver por el sistema al expediente supone escanear el expediente e incorporarlo al sistema para que pueda verse de manera remota desde el lugar donde se encuentra el juez o el auxiliar. El hecho de que el expediente físico se escanee no supone que se transforme en expediente electrónico. Lo único que se está produciendo es dar la facilidad de su acceso para su conocimiento por parte de jueces y trabajadores. Esta manera útil de trabajo a distancia es posible siempre y cuando se haga un despliegue de esfuerzo, no solo de personas, sino de instrumentos logísticos para poder lograr que se escaneen muchos expedientes. Este es un plan que se ha iniciado desde ahora y probablemente se termine no en esta etapa de emergencia, se va a terminar seguramente después. Como ya hemos dicho reiteradamente, hay más de 1.600.000 expedientes en sentencia y hay 1.600.000 expedientes que están ya sentenciados o en ejecución. Así que el volumen de la carga procesal referida a los expedientes físicos es bastante. En consecuencia, es probable que esta digitalización no sea un asunto rápido, pero tenemos que empezarlo y tenemos que empezar especialmente con aquellos expedientes que ya se están viendo ahora. En realidad no tendríamos por qué escanear todos los expedientes, solamente los que se están trabajando en estas circunstancias. Y en algunas especialidades incluso ya se estaba escaneando anteriormente, desde hace unos años atrás. Aún cuando el expediente sea físico, se ha estado escaneando y hay gran parte del expediente que está en el sistema. Corre paralelo el escaneo que se almacena como información en el sistema, más el expediente físico que transita en el proceso judicial correspondiente. Muy bien, pero nos preocupa qué es lo que viene después. ¿Qué haremos después? ¿Qué va a pasar el primer día cuando regresemos a nuestras actividades? Levantada la cuarentena, ¿qué pasa el día siguiente? ¿Cómo vamos a actuar el Poder Judicial frente a la terminación del aislamiento social, al levantamiento de este periodo que nos ha tenido enclaustrados en nuestros domicilios? ¿Cuál va a ser nuestro plan posterior? El Poder Judicial ha estado pensando en este escenario, en el escenario post-cuarentena. Y es un escenario difícil, porque si bien es cierto, podemos calcular qué cosa podríamos hacer, no tenemos en realidad los datos exactos de qué cosa sucedería por ser un fenómeno completamente impredecible. Podría estar bajando el contagio cuando puede producirse un rebote por alguna circunstancia ajena a nosotros. Y eso, en lugar de tener una idea clara de qué cosa podemos hacer en los siguientes meses, nos da el dato de que cualquier plan que podamos elaborar para después de la cuarentena debe ser primero en un plazo relativamente corto, medir el avance que sucede en ese periodo para ver si se pueden agravar las medidas o flexibilizarlas, dependiendo del estado en que se encuentre el virus y su contagio entre las personas. Se aprobó un protocolo hace unas semanas atrás. Ha sido el primer protocolo de retorno que una entidad pública en el país publicó. Después del protocolo del Poder Judicial han venido otros protocolos del Ejecutivo y de entidades públicas. Entonces teníamos nosotros ese reto, el primer reto, plan para el retorno. ¿Qué hacer después del levantamiento de la cuarentena? Lo primero que tenemos en mente es que es un retorno gradual y progresivo. Porque no es que levantada la cuarentena ya todos regresan a la vida normal. No, porque la emergencia sanitaria continúa. Es decir, las personas deben continuar cuidando que se propague el contagio y que además cuidando que se produzca un rebote, que sería fatal
para nuestra sociedad o para las personas que habitan este país. Gradual y progresivo supone que no hay una incorporación total a las actividades jurisdiccionales al día siguiente del levantamiento del aislamiento social. Recordemos que la actividad jurisdiccional tiene una cantidad muy grande de recurrencia de personas hacia los locales, ¿no? Dependiendo de las cortes, la cantidad o volumen de personas que fluyen hacia las instalaciones de las cortes superiores en Lima o en provincias es bastante grande. Pero se agudiza su presencia en los primeros días, luego del levantamiento de alguna paralización producida en el Poder Judicial. Recordemos, cuando hay huelga de los trabajadores, que queda paralizada la actividad jurisdiccional casi en un 90%, se levantan estas paralizaciones y las colas que se presentan en las sedes más grandes son muy largas. En el caso de Lima, en la sede más importante que tiene la Corte de Lima, que es Parque Universitario Alsamora Valdés, pueden dar 3 vueltas al edificio que fue el Ministerio de Educación. Una concurrencia similar en estos periodos podría ser fatal, la propagación del virus podría ser lamentable, así que hemos decidido hacerlo gradual y progresivo y explicaré más o menos los términos de la misma. Tendríamos que decir que somos conscientes que el sistema democrático requiere del servicio de justicia. Si no queremos que exista anarquía, caos en la sociedad, debemos de dar atención a los conflictos que las personas tienen entre sí como personas privadas o entre las privadas y el Estado. Los órganos jurisdiccionales que administran justicia deben estar presentes en la sociedad para que estos conflictos sean resueltos a través de los cauces constitucionales y no en la autotutela, en la justicia por mano propia. Una pierna, una pata de la mesa de la democracia del trípode ejecutivo, legislativo, es el sistema de justicia. Entonces, somos conscientes que es importante que la justicia se encuentre presente. Pero también es importante que esa justicia que le imparten los jueces y con apoyo de trabajadores se encuentre un escenario que no comprometa su propia integridad personal. Hemos hecho un plan de retorno de 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque la evolución del COVID-19 es, desde hace un momento, impredecible. Y la conducta que puede tener frente a este virus no es de las mejores en algunos lugares del país. Significa entonces que no sabemos qué pasaría luego de 30 días. Lo que sí podemos decir es que qué es lo que podemos hacer en los primeros 30 días. Entonces, este es un plan de 30 días. Levantada la cuarentena, retornamos. No todos vamos al día siguiente al Poder Judicial. Según las reglas aprobadas por el Consejo Ejecutivo, solo entrarán a las sesiones del Poder Judicial al día siguiente de levantada la cuarentena un juez por órgano jurisdiccional y un trabajador designado por él. El juez coordinador, en este caso, si el órgano jurisdiccional es un órgano jurisdiccional tradicional, con despacho tradicional, el juez coordinador y el administrador en el caso de los módulos corporativos, el presidente de la sala, el relator y el secretario en el caso de los órganos colegiados. Ellos irán por 14 días, ya no por 7, como era al comienzo. El Consejo Ejecutivo evaluado, en concordancia con el plan de seguridad en el trabajo, de verificación que ha sido aprobado hace unos días y que se ha publicado recién el día de ayer, que es el plan de vigilancia y control del COVID-19 en el Poder Judicial, que ha sido propuesta por la Comisión de Higiene y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos que estableció MINSA, en concordancia con los tiempos que ahí se formulan, es que el Consejo Ejecutivo ha flexibilizado el tramo inicial que había propuesto de 7 días y lo ha prolongado a 14 días.
Ustedes van a ver, de los 30 días que hemos indicado, será la duración del plan, 14 días va a consistir en una actividad que la realiza un juez y su asistente, o un juez coordinador y el administrador en los corporativos, y en los colegiados el presidente de sala, el relator y el secretario. Pero las personas que van en el nivel que estamos indicando deben ser aquellas que no están comprendidos en la población vulnerable, es decir, que por la edad podrían tener un efecto fatal el contagio, o que tengan enfermedades crónicas que podrían también exponerse a un desenlace no querido por el contagio que podían sufrir. Ellos no pueden ir ni siquiera los primeros 30 días. Irán solo aquellas personas que no están en ese ámbito. ¿Qué van a hacer en este periodo estas personas? En este periodo que, por supuesto, en este periodo de 14 días va a continuar la suspensión de los plazos procesales, así como los plazos de prescripción y caducidad en relación a las demandas. Se produciría un plan de descarga. Cuando hablamos del plan de descarga, estamos hablando de la distribución de los expedientes en cuanto a los personal que tiene a cargo el secretario, en el caso que sea módulo, entre los auxiliares que están conformando el módulo, programación y calendarización de las tareas, es decir, de las audiencias, las que podían producirse en estos 30 días, que son solo las excepcionales y las que se producirán después de los 30 días, la supervisión y control del trabajo que se va a producir a partir del día 15 en adelante, como vamos a ver en un momento, y el protocolo de retiro de expedientes físicos en caso de que en el plan de descarga se necesite que los jueces, ante la imposibilidad inmediata de que el expediente se digitalice, puedan llevarse el expediente a su casa, pero los propios jueces establecerán un protocolo de retiro para que se asegure que el expediente va a mantenerse en su integridad y no pueda verse afectado por pérdidas o deterioros o cualquier otra causa que podría provocar su afectación. Después va a haber un plan de turnos. El propio protocolo establece que la presencia de los trabajadores y de los jueces no va a ser una presencia diaria, va a ser interdiaria. En el caso de los trabajadores van a haber dos grupos, el grupo A y el grupo B, de tal manera que el primer grupo vaya interdiario lunes, miércoles y viernes de la primera semana, y el segundo grupo vaya martes, jueves y lunes de la siguiente semana. Estoy hablando a partir de la tercera semana, porque las dos primeras semanas están en la planificación. Bueno, hay que planificar la actividad que van a hacer en ese momento, el control que se va a producir de la labor de los trabajadores y de los propios jueces, ellos mismos, el autocontrol, que por supuesto podría estar supervisado o informado al presidente de corte. Si bien es cierto, los jueces también irán interdiario, como lo harán los trabajadores, van a haber días en que no van a ir físicamente. No quiere decir que esos 2 días van a ser vacaciones o descanso. En realidad, trabajadores y jueces elaboraremos 5 días. La diferencia va a ser que 3 de ellas van a ser presenciales y 2 de ellas van a ser trabajo remoto, es decir, trabajo en el domicilio. Es importante que el juez o el presidente de corte, en su reglamento propio de trabajo remoto, establezcan reglas para controlar la actividad laboral que realizarían en sus domicilios tanto jueces como trabajadores. De hecho, que va a haber un grupo de trabajadores en el cual el remoto va a ser obligatorio, que no va a depender ni del juez, perdón, ni del empleador, en este caso la corte o el poder judicial, ni del trabajador. El caso de la población en riesgo, necesariamente, como en sus domicilios, respecto de ellos, el trabajo remoto es obligatorio. Salvo aquellos casos en los que no podría hacer trabajo a distancia. Por ejemplo, supongo que habrán trabajadores que cosen expedientes o trabajadores que cuidan expedientes.
Entonces, en su casa no van a tener que coser ni cuidar nada. Entonces, habría que ver la manera como es que estas personas puedan hacer una labor en sus domicilios que pueda compensar la actividad laboral que no hacen por estar fuera de la actividad local o en las instalaciones del Poder Judicial. O podría simplemente no tener trabajo remoto y concederles a estas personas licencia con goce de haber, perdón, pero compensables. Compensables es decir que posteriormente van a recuperar las horas por los días que han estado en su domicilio sin haber hecho trabajo remoto por la imposibilidad material de realizarlas. Y aquellas personas que tienen alcanzados con contagio del COVID o las que tienen descanso médico, por supuesto que respecto de ellas no habría ningún tipo de trabajo remoto, están con licencia y tendrían licencia con goce de haber sin compensación. Entonces, para los trabajadores que van a hacer trabajo remoto, sí es importante establecer reglas de control de las tareas, forma como que se transmite la información de su actividad. Y además, y esto es importante, en estos 14 días se tiene que realizar la ubicación geográfica o física de los trabajadores. Recuerden que para evitar el contagio deben haber distancias entre uno y otro. Y el juez encargado o el administrador con el juez coordinador en el módulo deberán establecer que la ubicación de los trabajadores que van interdiario sea de modo tal que la cercanía no pueda producirse para evitar que se genere un ambiente de contagio. Como van a ir interdiario, entonces el aforo de los locales judiciales se reduce al 50%. Y el aforo no solamente respecto de los trabajadores en los ámbitos interiores de los despachos, sino el aforo también en los lugares que son de desplazamiento de los litigantes o los abogados. El aforo de los edificios locales debe ser siempre igual o menor del 50%. Es un control importante que se puede detectar en el acceso, en las entradas a los locales del Poder Judicial. Entonces, por este periodo de 30 días, este periodo de 14 días, solo ingresarán las personas que acabo de mencionar, pero todas ellas, por supuesto, con ciertas exigencias de tipo personales propias de la sanidad que exige el Ministerio de Salud y que, por supuesto, por mandato de un decreto supremo y por mandato de la ley, deben de portar las personas. Solo pueden ingresar las personas o ciudadanos que porten mascarillas, ¿no? Habrá un control de temperatura en la entrada de cada local, en control térmico que se hace a distancia, ¿no? Y para el efecto de identificar a aquellas personas que tengan fiebre y no permitir sus entradas más de 37 grados. Las labores en general deberían de permitir un desplazamiento interno que no exceda, como decía hace un momento, el 50% del aforo. Pero para el público en general, en los días que van de la tercera y cuarta semana, solo podrán ingresar a aquellas personas que tengan alguna audiencia programada en ese periodo. Y siempre y cuando acrediten con la resolución judicial que los convoca, o en su defecto, con lo que disponga, en este caso la administración, para los fines de concurrir a la mesa de partes física para entregar escritos. En relación a los escritos, es bueno precisar lo siguiente. El Consejo Ejecutivo establecido en este protocolo que se ha precisado con un reglamento hace un par de días, que la forma de acceso principal a los expedientes físicos o electrónicos va a ser la mesa de partes electrónica. Esto me permite hacer un breve comentario sobre el acceso de las personas a las instalaciones. ¿Por qué razón van las personas a las instalaciones del Poder Judicial? ¿Van para diligencias programadas o van para dejar escritos en la mesa de partes?
Bueno, como las diligencias o las audiencias van a ser virtuales, la regla es que sean virtuales, entonces se reduciría el número significativo para la presencia de las personas que van a audiencias. Las audiencias físicas son las excepcionales. Entonces el número de personas que concurren a las instalaciones va a ser menor. Durante el periodo de los 30 días, tercera y cuarta semana, solo habrán audiencias en aquellos casos graves, urgentes, vinculadas a derechos fundamentales. Porque las audiencias que se han frustrado o las que no se han realizado deberán ser programadas a partir del día 30 en adelante. Entonces es posible que algunas personas concurran a los locales judiciales para audiencias. Si eso es así, entonces ellos deben mostrar la resolución que son convocados para la audiencia, sean partes o sean testigos. Y la otra manera de acceder al interior de las instalaciones, por lo menos estos primeros 30 días o las tercera y cuarta semana, es para dejar escritos. Pero decíamos hace un momento que el Consejo Ejecutivo ha establecido que la mesa de partes electrónica, que inicialmente estuvo pensada solo para expedientes electrónicos, también servirá como acceso de entrada a los expedientes físicos. Y esta es una novedad. La mesa de partes electrónica, comentando hace un momento, es un aplicativo informático web que permite el acceso al sistema integrado judicial, la gestión del expediente judicial. Se puede llegar a ella desde las casillas electrónicas que el Poder Judicial ha asignado a cada abogado. ¿Quiénes pueden acceder a la mesa de partes electrónica, que es aplicativo del Poder Judicial que está en la página web? ¿Quiénes son los que pueden acceder a la mesa de partes electrónica? Solo los abogados que son titulares de casillas. Hay más de 80.000 casillas electrónicas a nivel nacional. Y aquellos abogados que no la tengan tendrán que abrir su casilla electrónica. Es gratuita y el requisito solamente es asegurar la identificación de la persona que abre la casilla. Se entra a la mesa de partes electrónica desde la casilla del abogado. Y ya no solamente irá al expediente electrónico, como decíamos hace un momento, que era el canal único y exclusivo, sino que ahora esa mesa de partes electrónica también sirve para dirigir escritos a expedientes físicos. Y dirigirlos a los expedientes físicos no solamente con firma electrónica, ojo, sino también sin firma electrónica. Quiere decir que una persona podría utilizar la mesa de partes electrónica sin necesidad de usar firma electrónica. En ese caso tendrían que escanear el escrito con la firma gráfica y enviarlo por la mesa de partes. En el juzgado se recibe, se imprime, se agrega el expediente y se cose, se folea. Pero como son documentos que llegan sin firma electrónica y que equivalen a decir fotocopias simples, estos documentos tendrían una validez temporal por el periodo de la emergencia, hasta que, terminada la emergencia, quien envió esos documentos tendrá que constituirse al local del juzgado para reconocer o confirmar la autenticidad de esos documentos que habrían sido enviados por él. También podría suceder que el juez, debido a una urgencia que tendría para resolver el caso o para emitir un pronunciamiento que debe ser rápido, podría ser que convoque a esta persona que usó la mesa de partes electrónica para enviar un escrito sin firma electrónica, que equivale a fotocopia simple, se le convoca a una audiencia para evitar que concurra, y en la audiencia confirmar la autenticidad de esos escritos. Esa audiencia o esa videoconferencia se graba y se registra en el sistema como constancia de que esos documentos fueron enviados por el titular, que aparece ahí firmando en ese documento. Y claro, sí, podría ser también el caso de algunos abogados o litigantes que sí tienen firma electrónica y no habría ningún problema que envíen escritos por la mesa de partes electrónica con firma electrónica a expedientes físicos. Hasta ahora hemos tenido la idea que la firma electrónica solo se usa para el expediente electrónico, lo cual es lógico, porque ahí no hay escritos físicos, pero por razones de legislamiento y para evitar la concurrencia de personas hacia el órgano jurisdiccional o hacia los locales, se permite también
aquellos que puedan hacerlo, enviar escritos con firma electrónica a expedientes físicos. El procedimiento va a ser el mismo, llega al Poder Judicial, se imprime, y al momento de imprimir, el secretario verifica que esa persona ha enviado con firma electrónica. Y si lo envía con firma electrónica, es como si fuera auténtico. Pero claro, es auténtico en las redes, en la pantalla, en el Internet. Si se imprime y sale fuera del Internet, ya no es auténtico. Podría ser cualquier papel. Entonces, pero como se va a imprimir y va a salir del Internet o va a salir de lo virtual y convertirse en físico, y en físico la firma electrónica no tiene ningún valor, lo que se va a producir es que el secretario certifique con su sello y firma que ese documento fue impreso del sistema del Poder Judicial y que contaba con firma electrónica. Con esa certificación se agrega el expediente físico, se folea, se cose y continúa el expediente, su tramitación, sin necesidad de que el que lo envió tenga que ir a confirmar, porque la firma electrónica es la que confirma la autenticidad de ese documento. Entonces, como la regla va a ser que los expedientes físicos puedan recibir escritos desde la mesa de partes electrónica, es que no tienen por qué ir a la mesa de partes física para enviar escritos a los expedientes físicos. Podrían hacerlo a través de la mesa de partes electrónica. Pero la gran mayoría podría decir, yo no puedo, no conozco. Es un aplicativo que requiere tener una computadora, yo no tengo computadora. Entonces mejor llevo, y más fácil, no me hago problemas y voy y lo entrego físicamente. Bueno, entonces el protocolo aprobado hace un par de días establece que si la regla es que los escritos se presentan por la mesa de partes electrónica, incluso para los expedientes físicos, no debería ir a la mesa de partes física llevando el papel, sino que debe enviarlo por la mesa de partes electrónica. Pero supongamos que hay imposibilidad material por una razón desconocida, entonces ellos tendrán que consultar un aplicativo que para tal efecto se instalará en la página web del Poder Judicial, donde le darán una cita. No una cita en el sentido para entrevistarse con alguien, sino una fecha para que entregue en una hora determinada ese escrito. De tal manera que las personas que van a la mesa de partes física a dejar escritos sean las menos, y aún siendo las menos, en horas espaciadas para evitar la concurrencia. Porque si nosotros decimos, pueden ir nomás en el momento que quieran, podría ser que en algún momento del día la cantidad de gente que concurra podría ser muy grande y eso causaría el grave riesgo del contagio que queremos evitar. Esa mesa de partes electrónica que va a ser el conducto y que desincentivará la presencia material, obligará a las personas que van a ir a los locales a dejar escritos a las mesas de partes físicas, tengan que presentar esa cita que ha proporcionado el sistema para ir ese día a esa hora. Pero aun cuando el interesado no puede imprimir la cita o tenga dificultades para portar en su celular la cita, habrá un reporte de esa cita en las entradas de los locales. De tal manera que bastaría con que el interesado presente su documento y el que está en la puerta de acceso podría ver si entre ellos está su nombre para acceder a la mesa de partes física a la hora que ha sido citado. Y a lo largo del día tendremos transitando diversas personas de ese día, del día siguiente. ¿Y qué pasa con los plazos? Se supone que al levantar la cuarentena ya también se reactivan los plazos. El Poder Judicial mantendrá subsistente la suspensión de plazos por la siguiente semana, luego del levantamiento de la cuarentena, por las 3 subsiguientes semanas, luego del levantamiento de la cuarentena, para que las personas tengan la tranquilidad de presentar sus escritos durante la tercera semana, que se abren las mesas de partes físicas y electrónicas, para que no tengan el temor o la desesperación de que sus plazos se van a vencer. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quiénes entrarán en la tercera y cuarta semana del público en los locales? Solamente
las personas que tienen audiencias, que son pocas, porque las principales van a estar programadas del día 30 en adelante, previa acreditación, y las personas que van a presentar un escrito en la mesa de partes física, que son también las menos, y en un orden establecido en función al horario y al día, que para ese efecto se le asigne un mecanismo de asignación de entrada o de fecha y hora para la presentación de estos escritos. Ese protocolo de entrega de escritos es muy importante para superar la fase inicial del retorno hacia los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es lo que viene después de los 30 días? Después de los 30 días, las audiencias serán virtuales, principalmente virtuales. Y la experiencia de los órganos jurisdiccionales en este tema es abundante, así que no tendríamos dificultad mayor para que eso sea así. Lo que tenemos que hacer es una campaña con los abogados para que estos, a su vez, no hagan cuestión de Estado en estas audiencias virtuales y faciliten precisamente las audiencias bajo este esquema que permite evitar el contagio de un virus que para algunos casos es fatal. La excepción es de que sean personales, es decir, la excepción es que sean, digamos, presenciales. Serán los pocos, serán los menos. Y en el caso de que sean audiencias presenciales, deberían hacerse audiencias, por supuesto, en cualquiera de las salas de audiencias que tenga la Corte para tal fin. Porque resulta que hay algunas cortes que solo las salas superiores tienen salas de audiencia, usan 3 o 4 horas y el resto del día permanecen sin usar. En el caso de que sea necesario que se produzca alguna audiencia, habría que habilitar la sala de audiencias que existe en la Corte para que sea usada por cualquier órgano jurisdiccional, de cualquier especialidad, en este caso de la Corte, pues penal o civil. El plan de descarga que se produciría en la programación de audiencias después del día 30 en adelante, por el volumen, según el protocolo, podría incluir días sábados. ¿Quién decide que sea sábado o que no sea sábado? Utilizar el sábado como una opción, la programación que haga el órgano jurisdiccional o la que, en su caso, la Corte Superior emita como directiva o como regla para los siguientes días después del 30. Las diligencias externas se programarán después del 30. Hay diligencias, por supuesto, que son bastante delicadas, como son los lanzamientos. En esos casos, cada corte deberá establecer alguna regla para un tratamiento especial de los lanzamientos a efecto de verificar si se producirían luego de los 30 días o días posteriores. La asistencia a los despachos judiciales va a ser de 9 a 2 de la tarde. No va a ser de 8 a 1 como era originalmente. Recogiendo las propuestas de algunos jueces que han entregado por la vía regular sus propuestas y algunos pronunciamientos de agrupaciones de jueces, incluso de propuestas de abogados, provocó que el Consejo Ejecutivo corra una hora, que no sea de 8 a 1, sino que sea de 9 a 2, para evitar las horas punta, que según se decía, que eran de 7 a 8 horas pico, en las que hay concurrencia mayor de personas. Para las 9 habría bajado esa concurrencia y sería más fácil el desplazamiento en la vía pública o en los medios de transporte. Entonces será de 9 a 2. Y ese horario aplica para trabajadores, para jueces y para funcionarios. Todos tendrán como horario de 9 a 2. Y todos trabajarán interdiario. ¿Y por qué el juez también interdiario? Alguien diría, pero si el juez está solo en su oficina, difícilmente se contagiará. Si el tema es evitar que se saturen los ambientes internos del Poder Judicial por la presencia de muchas personas
al interior del Poder Judicial, el riesgo del juez en relación a los ambientes internos es menor, porque normalmente, salvo por supuesto cortes que puedan no tener esa particularidad, normalmente los jueces tienen una oficina propia con instalaciones que no albergan más que el juez y eventualmente a un asistente. Entonces, el riesgo de contagio para el caso del juez se reduce. Pero el razonamiento del Consejo Ejecutivo no ha sido solamente el riesgo de contagio del interior, sino cuanto más días sales a la calle, más posibilidades de riesgo existen. Entonces, creo que un punto de equilibrio importante es mantener por lo menos un día libre para reducir el tiempo de desplazamientos o la cantidad de desplazamientos que el juez podría tener a nivel de las cortes en Lima o en provincias, desde su domicilio hacia su centro de trabajo. Entonces, esa es una razón del interdiario. ¿Y por qué hasta las 2? Porque mientras no se regularice la situación económica de nuestro país, las actividades económicas van a producir el cierre de los restaurantes. Y es probable que los alimentos no sean de fácil acceso. Es importante entonces que los trabajadores no tengan que llevar alimentos para consumirse durante el horario de trabajo. Es mejor y más seguro que los alimentos que consuman sean aquellos que lo preparan en sus domicilios por este periodo de emergencia. Entonces, lo más razonable es que se queden hasta las 2 de la tarde para que ellos puedan retornar de inmediato a sus domicilios y consumir sus alimentos en esos lugares, en sus propios domicilios. Pero entonces hay horarios, horas, que no van a estar en los locales del Poder Judicial. Y van a haber días que tampoco van a estar. Comentábamos en su momento que las horas que no estén laborando y los días que no estén laborando en las instalaciones del Poder Judicial y los días que no estén presentes en las instalaciones del Poder Judicial deberían continuar sus labores en sus domicilios. Y ahí entra la actividad de la labor a distancia o del trabajo remoto. Va a haber un reglamento especial que está debatiéndose en estos momentos en el Consejo Ejecutivo, que se publicará seguramente en los próximos días, luego de su aprobación, de una norma general del trabajo remoto en el Poder Judicial. En ese marco general del trabajo remoto en el Poder Judicial, regulado por el Consejo Ejecutivo, podrán desprenderse reglamentos o directivas de trabajo remoto en cada corte, atendiendo a la particularidad que cada corte pudiera tener. Pero la norma matriz de trabajo remoto, que va a ser la regla general a nivel nacional, será aprobada por el Consejo Ejecutivo en los próximos días. Así que hay que esperar que esa norma salga para que sobre la base de ella se puedan establecer reglas de trabajo remoto en cada caso. Sea en cada corte o sea la general, la regla que se establezca para el trabajo remoto, hay dos cosas muy importantes que establece el decreto de urgencia 026. El decreto de urgencia 026 crea la figura del trabajo remoto jurídicamente hablando. Hasta antes del 16 de marzo, del 15 de marzo, solo había teletrabajo, de una ley del año 2013. Teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo remoto, coloquialmente entendían como sinónimos. Trabajo remoto como trabajo a distancia, teletrabajo como trabajo utilizando la tecnología. Pero con el decreto de urgencia 026 se produce una clara diferenciación jurídica entre el teletrabajo y el trabajo remoto. El trabajo remoto, según el decreto de urgencia 026, solo funciona en el periodo de emergencia. El teletrabajo funciona en cualquier escenario, con o sin emergencia. En el trabajo remoto, el empleador tiene la potestad de establecer el lugar donde va a trabajar el servidor, donde la prestación del servicio se realice. Se realice en las instalaciones de la empresa o del
de los locales públicos o se realice en su domicilio o en otro lugar. En el teletrabajo, recuerdan, eso era un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Es decir, tenía que haber consenso, tenía que haber un convenio entre trabajador y empleador. Si el trabajador no quería, simplemente quedaba en una aspiración del empleador. Pero resulta que con el trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, el trabajador no puede resistirse a una designación para hacer trabajo remoto. Así que si el empleador decide que determinados trabajadores hagan trabajo remoto, lo harán. En el caso de los trabajadores, decimos hace un momento, que se encuentran en riesgo, el trabajo remoto para ellos es obligatorio, ni siquiera es voluntad del empleador, es obligatorio. Y la otra actividad es la capacitación. Es muy importante y esto se va a producir, el plan para implementar el trabajo remoto se va a producir en los primeros 14 días, las reglas y el control que debería ejercer el empleador respecto a la actividad que hace el trabajador. Otra regla importante que establece esta norma que crea el trabajo remoto es el uso de los bienes que utiliza el trabajador para hacer esta actividad laboral. Los bienes pueden ser proporcionados por el empleador o pueden ser proporcionados por el trabajador. Si los bienes son del trabajador y usa para hacer la labor, en este caso jurisdiccional, o para hacer la labor propia de los encargos recibidos por el empleador, en estos casos, el empleador debe compensar el uso. Es decir, si un trabajador tiene su computadora, tiene una laptop o una computadora y a través de ella se comunica para hacer los trabajos que le encargan, entonces el empleador, el Poder Judicial, tendrá que compensar económicamente a ese trabajador. O podría ser que el empleador, en este caso el Poder Judicial, le proporcione los equipos, en cuyo caso es responsable del trabajador mantenerlos en buen uso y en el uso exclusivo, solo por el Poder Judicial, de esos equipos, a riesgo de que pueda imputársele un destino inadecuado o un uso indebido a los bienes del Estado, lo que constituye una figura que en algunos casos puede inclusive tener la connotación de un ilícito penal. Pero igual, en cualquiera de los casos, sea que los bienes sean proporcionados por el trabajador o sean proporcionados por el empleador, el control, debido a la subordinación que existe del empleador hacia el trabajador, debe asegurar el cumplimiento de las metas y las tareas encomendadas en el periodo que está realizando trabajo remoto. En algunos casos va a ser trabajo remoto a exclusividad. Te van a escoger en aquí caso de la población vulnerable. Y en otros casos va a ser un trabajo remoto mixto, una parte física, presencial, y otra parte remota, actividad hablando desde el punto de vista remoto. Así que la modalidad que se adopte es la modalidad mixta, ¿no? Después se ha acordado también suspender las metas de producción. Es evidente que llevamos ya más, va a ser más de 2 meses y la actividad jurisdiccional ha decrecido en su producción, se han frustrado muchas audiencias a nivel nacional, miles de audiencias han quedado frustradas a nivel nacional. La producción es en algunos casos cero, en otros casos es la que han logrado realizar en este periodo, así que sería un despropósito pretender exigir a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de las metas. Hay que replantear las metas en cuanto a la actividad jurisdiccional. Igual sucederá en el presupuesto. Hay que reprogramar el presupuesto del Poder Judicial. Los dineros destinados para determinadas actividades ya no se van a usar. Por ejemplo, los eventos, llámese plenos jurisdiccionales, los congresos y todas las actividades que significan concurrencia de personas a diferentes cortes, con la presencia de cortes a nivel nacional y los correspondientes recursos que se utilizan para su
para el desarrollo de estas actividades que son importantes para el Poder Judicial, pero que el COVID lo ha impedido, deberán ser reorientados, ¿no? Los viajes, los viáticos, los eventos, capacitaciones, etcétera, que significaban desplazamiento de personas con el correspondiente costo, no se producirán durante este año. En consecuencia, el presupuesto del Poder Judicial debe de replantearse para que se reoriente a aquellas actividades que promuevan, fortalezcan y desarrollen el trabajo remoto. Es decir, repotenciación de los aplicativos informáticos, desarrollo de aplicativos para poder facilitar el acceso de las personas hacia el órgano jurisdiccional o que permitan repotenciar la comunicación de los jueces a sus propios expedientes digitalizados, etcétera. Las prioridades en este periodo de tiempo han cambiado como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Y finalmente, todo lo referido a prevención y cuidado de higiene y salud en el trabajo, bajo las exigencias impuestas por el Ministerio de Salud, están contenidas en un plan de vigilancia y control del COVID-19 en el Poder Judicial, que ha sido aprobado hace unos días por el Consejo Ejecutivo y que la Resolución Administrativa 143/2020 del Consejo Ejecutivo, de fecha 11 de mayo, de fecha de ayer, que se ha hecho pública, es la que va a dar las pautas que en general corresponden a la protección de la salud de las personas que laboran en el Poder Judicial como de las personas que concurren al Poder Judicial. Entre otras cosas, ahí se establece que el Poder Judicial deberá de usar muestras obligatoriamente, muestras serológicas o moleculares para los trabajadores o servidores de alto riesgo o de mediano riesgo. De alto riesgo son el área de salud, que es el que recurre ante cualquier emergencia de contagio y pueda poner a buen recaudo a las personas. Pero también las de mediano riesgo, que son jueces, trabajadores que tienen contacto con las personas y que por razones de su función están expuestos al contagio por el relacionamiento con los litigantes. Ellos deberán ser objeto de pruebas moleculares o serológicas. El Consejo Ejecutivo ha dispuesto que la Gerencia General inicie las gestiones para la adquisición de pruebas moleculares. Sabemos que las pruebas moleculares no son un asunto que puede encontrarse en cualquier botica, es un instrumento, un medio de verificación del contagio que es escaso, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y igual hay ausencias de ellas en nuestro país, así que es importante de todas maneras hacer las gestiones para que se proporcione al Poder Judicial de un número importante de estas pruebas para poder descartar la existencia, luego de verificadas, de trabajadores o jueces que estén asintomáticamente sufriendo la enfermedad del coronavirus. Muchas personas que crean que están libres porque no tienen síntomas podrían estar contagiados y no arrojan síntomas. La prueba molecular evidencia cuando una persona asintomática está contagiando a otra persona. Así que esta es la regla que va a usarse, las que están en este plan de control y vigilancia del COVID-19 al interior del Poder Judicial. Ahí se establece el tipo de mascarilla que deben usar, dependiendo del tipo de riesgo. Se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas, la obligatoriedad de la desinfección de los locales antes del inicio de las actividades como durante las mismas, en determinados momentos. Y se establece, por supuesto, reglas vinculadas a la presencia de gel con alcohol o alcohol, gel antibacterial, el uso de guantes para aquellas personas que laboran al interior del Poder Judicial y todo tipo de mecanismos e insumos químicos
que permitan proteger la salud de las personas. Y otro detalle importante es que también el Poder Judicial está evaluando la posibilidad de adquisición o contratación de transporte para el desplazamiento de los trabajadores. Decimos que está evaluándose porque esto tiene una connotación económica importante y habría que ver si el Poder Judicial tiene la capacidad para poner una red de vehículos ómnibus para el transporte de determinados lugares, en el caso de Lima o en el interior del país, hacia los locales más importantes del Poder Judicial, sea en la sede de corte o sea en la capital. Bueno, este es más o menos lo que encontramos al día siguiente de levantar la cuarentena hasta el día 30. Antes del día 30, una semana antes, el Consejo Ejecutivo tiene que evaluar el escenario que viene en la siguiente semana. Si el escenario es positivo, es probable que algunas reglas se flexibilicen. Si el escenario es negativo, es probable que algunas reglas se pongan más rígidas, ¿no? Se limiten más la presencia de personas. Pero eso no lo podemos aún determinar. Creo que si el 25 de mayo estamos de retorno, tenemos 2 semanas para hacer nuestro plan y la tercera y cuarta semana para las actividades que acabo de mencionar, y entre la tercera y la cuarta semana estaremos hablando qué cosa se ve en el día 31 para adelante. En cuanto a la concurrencia de personas, en cuanto a la atención al público, pero hay algo que va a quedar. Lo que va a quedar es que el Poder Judicial va a quedar transformado para centrar su atención en el uso de la tecnología como elemento central en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales. Pensando en eso, es que el Consejo Ejecutivo ha aprobado hace unos días que 5 cortes superiores de justicia se incorporen al expediente judicial electrónico piloto. Ha salido publicada recién el día de hoy esta resolución y además eso en el área laboral, ¿no? En el área laboral. Se ha identificado las cortes que pudieran tener mayor cantidad de recurrencia de personas y un menor número o costo para su implementación. Estas cortes son Cusco, Arequipa, Junín, Callao y Lima Sur. En el área laboral, el expediente judicial electrónico en la fase piloto se instalará en los próximos meses en esas cortes. Pero también el Consejo Ejecutivo ha aprobado que se implemente el expediente electrónico en oralidad civil, es decir, en aquellas cortes que han logrado instalar procesos orales en el área civil. ¿Y por qué razón el Consejo Ejecutivo decide que se desplace el eje piloto hacia el área civil? Porque en el área civil oralidad, el diseño del despacho es un diseño corporativo, que es muy similar al que se usa en el área laboral. Siendo oral en civil, oral en laboral. Siendo corporativo en civil, corporativo en laboral, puede usar el mismo aplicativo que se usa en laboral. Pero para este caso, el Consejo Ejecutivo ha dicho que el EPI de oralidad civil y la Comisión del Eje presenten un plan de implementación. Y en ese caso va a tener que establecerse qué cortes son las que tendrían la posibilidad de incorporarse a este plan de implementación del eje piloto en el área civil oralidad. Independientemente de eso, también es bueno que se conozca, aunque esto ya lo he dicho en varias oportunidades, está el proyecto de escalamiento nacional del expediente electrónico con financiamiento del Banco Mundial y con la contrapartida del Estado peruano. Este proyecto que está caminando, en el sentido de que ya está firmado el contrato de préstamo y que se está cerca a producirse el primer desembolso cuando se produjo esta suspensión de labores, se reactivará en las semanas y continuará para una reprogramación de actividades desde junio en adelante. En realidad, la actividad está para desplegarse desde enero. Ahora se posterga
de junio para adelante. Se va a correr 6 meses. Y no tendremos expediente electrónico sino respecto de este proyecto, sino hasta el próximo año. Pero mientras tanto, el Consejo Ejecutivo, en razón de la necesidad de fortalecer el aislamiento o fortalecer deshabilitar las posibilidades del contagio por el contacto entre las personas, ha decidido que se extienda el piloto. Ya en su momento, seguro que el expediente electrónico de nivel nacional pueda caminar por las rutas que está caminando el expediente electrónico piloto. ¿Cuál es la diferencia entre el expediente electrónico piloto y el expediente electrónico con financiamiento del Banco Mundial? Que el expediente electrónico piloto se hace con recursos propios y, por supuesto, con mucho entusiasmo, mucha mística, mucha entrega de los jueces, mucho compromiso y el apoyo y el respaldo incondicional del Consejo Ejecutivo, pero con escasos recursos. En cambio, el expediente nacional, el electrónico nacional, es un expediente que tiene para implementarse hasta el 2024, ¿no? Y con unas posibilidades de uso de tecnología mucho más desarrolladas, con un reforzamiento mucho más grande de las capacidades informáticas y con un escenario distinto de nivel internacional respecto de los aplicativos que se usarían en ese nuevo escenario. Pero igual, nos sirve el eje piloto, nos está sirviendo ahora. Nos está sirviendo ahora porque muchos jueces siguen desarrollando actividades jurisdiccionales en el piloto. Están desarrollando actividades, en algunos casos, casi igual como si estuvieran en un periodo de normalidad. Casi igual, digo, no llega a ser igual, pero por lo menos se acredita que están laborando significativamente. Ese es el escenario futuro. Uso de la tecnología. Hay que aprovechar. Porque de las cosas malas salen también cosas buenas. De las grandes crisis salen grandes soluciones. Esta es una crisis que ha provocado un aceleramiento de unos proyectos que teníamos para algunos años en adelante, se aceleren y se usen para enfrentar la crisis de mejor manera. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles de manera bastante resumida. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero que seguramente de las preguntas irán saliendo las cosas que quedan pendientes. Muchas gracias. Creo que todo está apagado, Yael. Gracias, doctor. Entonces hemos escuchado la conferencia brindada por el doctor Héctor Lama Mori. Vamos a pasar a continuación a una ronda breve de preguntas por parte de los que están presenciando virtualmente esta conferencia. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Esperamos que sean unas cuantas, tal vez unas 3 o 5, que nos responderá el doctor Lama. Los que deseen, entonces, pueden hacer las preguntas respectivas. Doctor Jael, ¿me escucha? Gordillo. Buenas tardes, colegas. Doctor Lama, un gusto haberlo escuchado y verlo a través de la distancia. Le habla Mario Gordillo desde Tacna. Esta es una herramienta extraordinaria que la vamos a utilizar, imagino, en el futuro, porque hacemos las salas plenas, inclusive otro tipo de reuniones a través de este aplicativo, y sinceramente es muy importante en estos tiempos. Me interesa el tema de la digitalización de expedientes, porque, bueno, si bien es cierto que Tacna aún estamos con el eje laboral, pero todavía tenemos chicos en gran cantidad, por lo menos en segunda instancia, porque el módulo sí está avanzando bastante en cuanto a expedientes electrónicos. Ahora, la idea es de la digitalización de estos expedientes a efectos de poder visualizarlos e inclusive elevarlos a vía casación, para que ustedes tengan, quiero decir, la Corte Suprema también tenga la visualización completa del expediente. Pero para ello debemos tener, imagino, los instrumentos o la logística necesaria y suficiente
a efectos de poder utilizar este instrumento. ¿Cómo podríamos superar ello? Porque por lo menos en la sala laboral en Tacna aún no tenemos esta logística para efecto de digitalizar expedientes, que sería un instrumento muy, muy necesario. Eso por un lado. Ahora, doctor, el tema se ha variado a 14 días para que asista en los órganos colegiados, por ejemplo, el presidente de sala, secretario y relator. Dígame, los grupos de trabajo, ¿son por la tercera y cuarta semana o hasta cuándo estos se van a ampliar? Porque se ha dicho que, por ejemplo, en el segundo grupo, que es martes y jueves, le tocaría en lunes de una tercera semana. Eso implicaría que se va a alargar este procedimiento de los grupos, por ejemplo, para que asistan de forma interdiaria. Y el otro tema, en cuanto a la firma de las resoluciones emitidas por órganos colegiados. No hay problema con los órganos individuales, los juzgados, pero en los órganos colegiados, ¿cómo es que vamos a superar, por ejemplo, luego las audiencias virtuales, que se van a implementar a partir del 30º día? ¿Cómo vamos a superar el tema de las firmas en las resoluciones, si es que, por ejemplo, las audiencias en algunos casos van a ser vía remota? Porque, por ejemplo, en nuestra sala y tenemos un magistrado que se encuentra en ese aspecto porque supera la edad que se requiere para la asistencia presencial. Esas dos inquietudes, doctor, y nuevamente saludarlo por esta extraordinaria charla y un gusto saludarlo desde TAN. Gracias, doctor. Gracias, gracias Mario, gracias. Bueno, digitalización. Decíamos hace un momento que el número de expedientes que están para digitalizarse es bastante alto, pero no hay que, digamos, asombrarse mucho porque el requerimiento de digitalización solamente va a ser de aquellos expedientes que de manera progresiva van a tener que hacerse, ¿no? A ver, hay muchas áreas de las Cortes que ya han venido digitalizando hace unos años los escritos permanentemente. Entonces es posible que en esas áreas donde se han digitalizado ya escritos o se han venido digitalizando, permita que el escaneo sea de lo que queda pendiente, el expediente, de lo que había antes del inicio de esa digitalización. Es una parte. Y otra parte es que cuando el expediente está para elevarse en apelación, podría ser que esa sea una oportunidad para digitalizar lo actuado en primera instancia para elevarse al superior. De tal manera que cuando se pueda elevar del superior a la suprema, ya tengamos gran parte del expediente ya digitalizado. Ahora, es cierto, no todos los expedientes deben digitalizarse, porque hay expedientes que por su volumen sería muy costoso y mucho tiempo su digitalización. Pero eso en realidad no es la mayoría de los casos, sino son un porcentaje menor. Entonces, siempre van a haber algunos expedientes que van a tener que trabajarse de manera física. Pero cualquiera que sea el escenario, la gerencia general ya tiene una indicación del Consejo Ejecutivo en el sentido de dar apoyo a las Cortes, primero las más importantes, para que este proceso se vaya haciendo de manera gradual. El objetivo es que no llegue ya físicamente el expediente a la Corte Suprema, incluso aquellos expedientes tramitados físicamente. El objetivo es que lleguen a través de las redes. Y por supuesto, se puedan trabajar de esa manera en la Corte Suprema. Como decía hace un momento, serán los menos el número de expedientes que no puedan ser objeto de digitalización. Se requieren líneas de digitalización en algunas cortes, las más grandes, la Corte de Lima, ¿no? De repente la de Trujillo, la de Cusco, de Arequipa, que son cortes que tienen una cantidad bastante grande de carga, a las que se invertiría inicialmente para adquirir equipos y poder hacer líneas de digitalización en caso de esto sea necesario. Entonces, cada corte debería establecer sus requerimientos para efectos de la digitalización. Por ejemplo, digamos en Tacna,
si los expedientes no digitalizados son un número determinado de aquellos que están para resolverse, por ejemplo, que son los más importantes, o aquellos que están para elevarse, ¿no? No todos están para elevarse en la votación. Podrían empezarse por ellos. ¿Cuántos son y cuál es el volumen de cada expediente, a efecto de que el requerimiento pueda ser atendido por la gerencia general? En cuanto al tiempo, decíamos hace un momento que los grupos A y B empiezan a funcionar a partir de la tercera semana, tercera y cuarta semana. Entonces, la primera semana el grupo A tendrá lunes, miércoles, viernes, y en la siguiente semana tendría martes y jueves. El grupo B tendría en la primera semana martes, jueves, y en la siguiente semana lunes, miércoles, viernes. Y en las 2 semanas completan cada uno un mismo número de días. El juez, que estará, como es solo, estará lunes, martes y miércoles en la primera semana, y estará lunes, martes y miércoles en la siguiente. Entonces, en las 2 semanas podrá encontrar a los 2 grupos. ¿Se continuará después de los 30 días? Dependerá. De repente es probable que sean 2 veces a la semana, si es que el contagio se incrementa. O de repente la curva baja y se alivia, digamos, la situación, el escenario. Mantendríamos entonces la estructura de interdiario, porque creemos incluso que aun cuando esté bajando y aún no haya desaparecido, el riesgo de rebotes está ahí, está presente. Entonces es probable, eso digo yo como una, digamos, expresión personal, es probable que esto continúe luego de los 30 días por 2 semanas más. Pero lo que sí estamos establecidos ya, seguros, y porque está así establecido, es que estos grupos funcionarán en la tercera y cuarta semana. Después del día 30, probablemente continúen. No sé cuántas semanas, pero es probable que continúen. La firma de las resoluciones. Bueno, las resoluciones deberían de, como son físicas, en muchos casos, deberían de tomarse individualmente a través del relator. Alguien tiene que ir a visitar al juez que está en su domicilio para sacarle la firma, con las protecciones y seguridad correspondientes. Pero en el caso, por ejemplo, de las salas superiores que tienen eje, la firma es electrónica, así que no necesitan concurrir a las sedes, porque en el caso de la firma electrónica podría firmarse de cualquier lugar. A cambio, la firma con gráfico o con grafía tendría que ir personalmente a alguien, en este caso sería el relator o alguien encargado de relatoría, quien recoja las firmas en el caso de que ya se haya votado y se haya arribado a alguna decisión, ¿no? Buenas noches. Doctor, para complementar en parte lo que ha preguntado el doctor Gordillo, me permito decir que la sala laboral de Tacna, que preside el doctor Mario Gordillo, como sabemos nosotros desde diciembre del 2019, desde el 5 de diciembre, la Corte de Tacna viene trabajando con el eje laboral, el expediente judicial electrónico laboral. La sala laboral es exclusiva en la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo. Por lo tanto, tiene 2 tipos de procesos que tramita, ¿no? Uno con el eje laboral desde el 5 de diciembre del 2019 y otros expedientes de la nueva ley procesal de trabajo sin eje laboral, es decir, expedientes físicos. Respecto de los expedientes del eje laboral, estos se elevan electrónicamente porque ya así está previsto. El problema que en todo caso presenta el doctor Mario Gordillo es de aquellos no eje laboral que se vienen tramitando. Aún todavía existen gran cantidad de procesos judiciales sin expediente judicial electrónico, en los que, según el proyecto, para elevar a la Corte Suprema, interpuesto el recurso de casación, había que digitalizarlos y elevarlos de manera electrónica. Una salida que se podría dar a ello, frente a la pregunta que hace el doctor Gordillo, es que utilicemos la mesa de partes electrónica, que tiene máquinas digitalizadoras muy modernas que podrían servir de apoyo
para digitalizar los expedientes que van a elevar en casación, los expedientes no eje laboral. Creo que esa podría ser una alternativa. Sí, sería una alternativa, digamos, de urgencia, ¿no? Que se hagan los requerimientos, que en el plan que la Corte tiene para digitalizar expedientes que van a la Suprema, se haga un requerimiento a la gerencia a efectos de la adquisición de escáneres, ¿no? De equipos Claro. para escaneado. Y de esa manera, seguro que la Suprema, digo, la gerencia general irá identificando las máquinas, los valores, los precios, y podrá ir proveyendo progresivamente a las Cortes de los equipos necesarios para hacer la digitalización, ¿no? Pero claro, podría ser un primer elemento las que ya tienen en la Corte y que son máquinas muy modernas y de alta producción, que podrían facilitar el escaneo de los expedientes y elevar los expedientes a la Suprema por las redes y no físicamente. Sería una gran cosa, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta la estaba haciendo. Adelante, por favor. Buenas noches. Doctor Héctor, magnífica exposición, muchísimas gracias. Mi pregunta va relacionada a la celeridad procesal en estos tiempos del expediente judicial electrónico. Actualmente, que tenemos el expediente físico, vemos en la práctica que estos expedientes en papel superan los 500 folios en algunos casos. Si buscamos la celeridad procesal y buscamos el expediente electrónico, tendríamos que disminuir la cantidad de actos procesales, que muchas veces la prueba de oficio en aplicación de la búsqueda de la verdad que ejecutan los jueces, eso abunda, hace más grande el expediente físico. En el expediente judicial electrónico, en todo caso, tendría que responsabilizarse a las partes, que ellos lleven su prueba y en audiencia se responsabilicen por la misma y así sean juzgados conforme dice la nueva Ley Procesal de Trabajo. Por favor, corríjame si estoy equivocado. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, las ventajas de un proceso oral hacen que el proceso electrónico sea más eficiente. ¿Por qué razón? El proyecto eje de escalamiento nacional con financiamiento del Banco Mundial pretende iniciar en el área civil por la parte de oralidad, porque en el área civil también hay procesos que se tramitan por escrito y que generan una cantidad muy grande de folios y un procedimiento muy engorroso, básicamente por la actividad bastante negativa de algunos abogados que innecesariamente presentan escritos y hace que el procedimiento sea complejo. Y a la ausencia del juez en la conducción directa del proceso, hace que estos expedientes se demoren en la decisión final, porque se encuentran en los anaqueles y no permiten, o por lo menos no genera un escenario positivo para que el propio juez lo pueda tener al alcance de la mano, en el sentido jurídico, y poder decidir sobre ese conflicto. La figura de la oralidad permite que el juez, ya de entrada, se involucra con el expediente para la preparación de la audiencia. Y ya en la audiencia se termina de involucrar totalmente, porque es en la propia audiencia donde él va generándose, por la interacción entre las partes, por la inmediación, generándose convicción sobre el resultado de ese proceso, sobre el sentido de su decisión, de manera progresiva. Él va descubriendo las razones del conflicto y cuál de las partes es la que asiste el derecho. Entonces, el proceso oral es un proceso más sencillo, explotar al máximo las virtudes de la tecnología y hace que el proceso sea más rápido de lo que podría hacerse en un proceso oral. Pero si llevamos el proceso escrito al expediente electrónico, lo que terminaríamos haciendo es burocratizar electrónicamente el procedimiento escrito y hacerlo igual de complejo, pero en lugar de hacerlo complejo físicamente, lo haces complejo virtualmente. Entonces, una de las tareas que tiene
la comisión que tiene a cargo el expediente electrónico es agilizar los procesos antes de implementar el expediente electrónico. Si se agilizan los procesos, se repotencia la utilidad de la tecnología y el resultado va a ser mucho más rápido y transparente para las partes. Entonces, sí tiene que ver la celeridad con el uso del expediente electrónico, pero además del propio uso de la tecnología para el proceso judicial, que de por sí ya da cierta celeridad, es también el modelo del proceso judicial. Si mejoramos los procesos, mejoraremos las ventajas o beneficios del expediente electrónico. Ese es un dato muy importante que debemos tener en cuenta. Gracias. Doctor, para complementar, por ejemplo, en el modelo chileno, que manejan ellos el expediente judicial electrónico, solamente cuentan con la demanda digitalizada, con la contestación en audiencia, y en audiencia se actúan los medios probatorios y se emite sentencia. Tendríamos que seguir ese modelo, como le volvería a enfatizar, y me gustó mucho ese modelo chileno, que las partes se responsabilizan por las pruebas que llevan a la audiencia para que el juez genere convicción y en base a esos medios probatorios inmediatamente dictar la sentencia, cosa que se viviría un proceso célere y con los medios probatorios que las partes llevan para acreditar su pretensión. Gracias. Bueno, es correcto. El modelo, estamos hablando del modelo laboral oral chileno, porque el modelo civil chileno sigue siendo escrito, y el modelo laboral chileno es muy eficiente, ¿no? Habría que correcto, ver sí, laboral. Sí, claro, debería ser también eficiente en esos términos en el Perú. Pero hay que tener en cuenta que en Chile hay cosas que no tenemos en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés de la deuda laboral, es la tasa del mercado. Y la tasa de interés de la deuda laboral en nuestro país es la mitad de la tasa pasiva. O sea, el deudor laboral gana intereses poniéndolo en ahorros. Y por otro lado, en Chile, a diferencia de Perú, no tiene en la Constitución los derechos reconocidos a los trabajadores. Entonces, el trabajador no puede decir, son irrenunciables esos derechos y en consecuencia la transacción que hicimos afecta mi derecho reconocido y en consecuencia no puedo renunciar. Entonces, ahí, en el caso del modelo chileno, la carga procesal de los despachos laborales es, yo diría, la quinta parte de la carga procesal de los despachos laborales en nuestro país. Porque hay un escenario que promueve el juicio, mientras que en Chile hay un escenario que desincentiva el juicio por las figuras que acabo de mencionar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Jael, perdón, me queda una duda, si es posible, con el doctor Lama, por favor. En estos primeros 14 días, ¿los jueces y secretarios relator también van a asistir de manera interdiaria o corrida? Sí, la resolución no ha precisado ese detalle. Si no la precisa, significa que debería ser asistencia diaria. Pero se pensó en asistencia diaria porque eran 5 días hábiles, ¿no? Pero ahora que son 14, habría que evaluar si es que se requiere que vayan diariamente, ¿no? Pero es un tema que no se ha puesto y se entiende que deben ir diariamente. Pero ese entendido estaba en la primera propuesta de 7 días, que eran 5 días hábiles, de lunes a viernes, ¿no? Pero ahora son 14, así que habría que evaluar esa como una opción, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra intervención? Ya para finalizar, señores. Muy bien, al no haber ya otra pregunta, vamos a empezar a concluir con esta conferencia dada por el doctor Héctor Lama Mori, quien nos ha expuesto sobre la forma en que se producirá el retorno de las labores judiciales luego de levantado el estado de emergencia en el país.
nos ha expuesto con amplitud y con mucha sapiencia por su desempeño como juez supremo de la República, sobre cómo el Poder Judicial va a ir retornando en sus labores cotidianas. De hecho, que nosotros asumimos con mucha responsabilidad esta tarea de retorno, porque de por medio está la salud y la vida de nuestros trabajadores, de nuestros jueces, de nuestro personal auxiliar del país. Le puedo comentar, doctor Lama, que también en la Corte de Tacna antes habíamos ya elaborado un plan de retorno para el trabajo de nuestros magistrados y auxiliares. Y nos dimos cuenta que cuando ya salió el plan de retorno nacional, que no se contraponen, que en realidad lo que habíamos hecho en Tacna resulta ser un complemento de lo que está aprobado en el plan nacional. Así que lo vamos a utilizar, ya tenemos elaborado, lo vamos a aplicar para cuando se reinicien las actividades. Y junto a ello también tenemos algunos otros protocolos que pueden ser muy útiles y tal vez para la experiencia de otras cortes, los que les voy a mencionar. Así, por ejemplo, nosotros tenemos un aplicativo informático de control de aforo, ¿no? Lo cual es importante para que la institución no permita el ingreso de muchos usuarios, porque esto puede repercutir en un contagio del coronavirus. Entonces, este aplicativo informático permite que solamente se permite el ingreso a nuestras instalaciones ese 50% del aforo normal que debe tener. La persona ingresa a la institución portando su DNI, es registrado electrónicamente su ingreso y también su salida, de modo que cuando se llegue ya al aforo permitido, no podrán ingresar más personas de las que ya están registradas y que constituyen el 50% del aforo. Así podemos hacer un control preciso incluso de cuántas personas hay y que ya no podrían seguir ingresando más del aforo permitido. También hemos elaborado un aplicativo de atención al usuario, que es una especie de call center que hace que las personas no tengan que necesariamente acudir a las instalaciones de la Corte Superior para realizar algunas acciones que se podrían hacer de un modo remoto, es decir, a través del uso del teléfono. Este call center va a estar llevado a cabo por personal de la Corte. Tenemos una línea telefónica que hemos adquirido con 3 trabajadores que van a responder a las llamadas que hagan los usuarios para las distintas acciones que no requieren una presencia física, por ejemplo, para el estado del expediente, fecha de la audiencia que les toca, día, hora, para la entrega de copias o devolución de anexos. Todo ello se le puede informar a través del teléfono a las personas y entonces este aplicativo informático va a ayudar a que las personas no tengan que asistir físicamente a las instalaciones de la Corte. Bueno, son ideas que se han traducido ya en proyectos que van, creo, en el mismo sentido de las acciones que viene realizando el Consejo Ejecutivo para facilitar el trabajo en tiempo de coronavirus. Bueno, doctor Lama, luego de haberlo escuchado, le agradecemos su valiosa participación como ponente en esta conferencia que usted ha dictado. Esperamos contar con usted pronto, que nuevamente nos ilustre con su experiencia, con sus conocimientos, nos brinde otra vez una oportunidad cercana, una conferencia también que estamos programando juntamente con el módulo laboral, que le vamos a hacer la invitación para que podamos contar, decía hace un momento, nuevamente con su valiosa participación. Esperamos que usted acepte y podamos así escucharlo y verlo en una próxima oportunidad. Bien, agradeciéndole nuevamente esta conferencia que usted nos ha brindado, vamos entonces a concluir con la conferencia que nos ha brindado el doctor Héctor Lama Mora. Gracias, Jael. Gracias a los colegas Mario y a los jueces de la Corte Superior de Justicia de Tacna y a los que han estado siguiendo esta
videoconferencia. Y, como siempre, estamos para ver de qué manera podemos apoyar a esta Corte en los diferentes ámbitos. Entre ellas podría ser el que tú me planteas, es cuestión de ver los horarios. Gracias, Jair. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor.